Comunidad de Unidos, sean bienvenidos una vez más a este especial de lugares y personajes, un espacio donde cada semana hablamos con alguien interesante que tiene vivencias por contar. El día de hoy desde el municipio de Zipaquirá, Corporación Universitaria Minuto de Dios, la sede de esta ciudad, aunque vamos a hablar precisamente con Ulises Osorio, quien es el coordinador de la sede de UAT, coordinador académico. Coordinador del centro universitario. Coordinador en general, mejor dicho, el duro de la sección UAT. ¿Cómo está, Ulises? Bienvenido a este Lugares y Personajes. Y coméntenos, ¿quién es usted? Bueno, como lo decía, mi nombre es Ulises Osorio. Soy una persona que llegó a este país hace 7 años. Vengo de Venezuela. Tengo en la universidad aproximadamente 9 meses de haber llegado a Uniminuto. Antes de eso, pues daba clases en un colegio en Funza, Liceo Técnico Comercial Alonso Ojeda, donde dictaba clases de finanzas. Bueno, pude ir avanzando, ir teniendo la experiencia que necesitaba acá en Colombia ya a nivel profesional para hoy día estar acá en Uniminuto. Por supuesto, estoy hablando de lo que es actualmente, de lo que define Ulises. Volviendo a lo principal, que a mí me gusta tomar esto como en un sentido cronológico, ¿dónde nace Ulises y en qué momento de su vida empieza a decantarse por lo que le gusta y por lo que lo lleva y lo trae a lo que es actualmente? Bueno, yo nací en un pueblo llamado El Vigía, Estado Mérida, en Venezuela, y comencé todo mi proceso académico. Siempre me gustó la parte de la academia. Sin embargo, mi profesión como tal no es educación, sino estudié Administración de Empresas Agropecuarias en la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago, que está ubicada en Santa Aurora del Zulia de Venezuela. Comencé allí mis estudios ya de pregrado. Allí mismo comencé a trabajar en la universidad. Antes de egresar, el rector de Santis en ese entonces me dijo que si quería trabajar en la universidad. Yo le dije, bueno, que sí, que no había ningún problema. Y comencé como auxiliar administrativo en las haciendas de la universidad. Posteriormente fui ascendiendo poco a poco, fui luego asistente, después fui administrador de las haciendas, hasta llegar a ocupar el cargo de director de recursos humanos de la Universidad Sur del Lago. Posterior a ello, antes pues, de venirme a Colombia, terminé como coordinador, como administrador jefe de la universidad. Antes de ello, pues antes de venirme a Colombia, comencé todo ese proceso de transformación en la parte, ya irme a la parte académica, cuando en el año 2009 comencé a trabajar como docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Y en el 2015 ocupé el cargo de director ejecutivo en Ciencia y Tecnología, un ente que depende del Ministerio de Educación Universitaria en Venezuela. ¿Cuánta experiencia tenía usted antes de tener que salir del país? Pues comencé a trabajar desde el año 2005, ya laboralmente desde el 2005. Me gradué en el 2006 como administrador de empresas agropecuarias. Y en el 2011 egresé como magíster en gerencia agraria de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Desde el 2005 comencé todo ese proceso en la parte administrativa universitaria, y en el 2009 comencé en el área de docente hasta escalar hasta el 2016, porque me vine a Colombia en el 2017. 2017, ¿cambia de país por el motivo que todos conocemos o por algo distinto? Realmente salí de Venezuela porque en ese último cargo que ejercí como director ejecutivo de Ciencia y Tecnología, los superiores querían que me llevara más hacia la parte de la corrupción, en firmar documentos y todo, y yo no quise. A lo que yo dije, yo no voy a firmar documentos que no son de bien. Comenzaron a perseguirme políticamente, todo ese proceso, y yo dije, no puedo seguir acá en Venezuela, y es cuando decido salir del país. ¿Qué tanto está involucrada la política y la corrupción en el aspecto académico allá? En la parte académica te puedo decir que hoy día las universidades en Venezuela están muy deterioradas. He visto las universidades principalmente en las que he estudiado. Sí. Hoy día todavía estoy estudiando en Venezuela, pero ya virtualmente. Pero te puedo decir que lo que es la corrupción, el poco dinero que llega a las universidades, pues es tomado por las autoridades, porque
no hay forma de sobrevivir, sino de los que hoy día tienen ese de tener ese dinero del Estado. ¿Esto pasa solo en universidades públicas o también están o no están exentas las privadas? No, las privadas tienen un régimen diferente de control presupuestario, de control contable. Entonces no se asemeja a lo que es la educación pública. Ok, interesante. ¿Cuáles son los principales retos, ya hablando del cambio de país, que le proponen llegar a Colombia? Pues mira, cuando llego a Colombia, el reto principal era conseguir empleo, ¿sí? O sea, era un cambio de vida total que fue en el 2017. Cuando llegué a Colombia, llegué de ocupar ese último cargo que te digo, y llegué a Colombia y no tienes nada, no eres nadie, tus estudios no sirven porque no están convalidados. En ese momento solamente tenía la nacionalidad venezolana y empecé a buscar trabajo en restaurantes, en locales de venta de ropa, hasta que al mes fui contratado en las tiendas Baster en Bogotá y comencé a trabajar allí en tiendas Baster como vendedor, algo que nunca había hecho en mi vida y que me tocó pues comenzar de cero. Un retroceso, claro. Y no sabía ni cómo atender a una persona. De hecho, así siempre lo digo como una anécdota, es que en el primer momento, el primer día que comencé a trabajar, me dejaron solo en la tienda por un momento mientras la administradora salió a almorzar y yo en ese momento no quería que entrara a nadie porque no sabía cómo atender a las personas o dónde ubicarles el producto. ¿Con quién llega usted a Colombia? ¿Solo o...? Llegué solo e inicialmente me iba a venir con los amigos, pero después cada uno empezó, no, que tengo tal cosa, tal, y retrasaron el viaje porque la idea era viajar hasta Chile, o sea, llegar a Colombia primero, hacer algo de recursos y poder viajar a Chile. Pero decidí venirme solo y pues llegué, mis amigos luego llegaron y posterior a ello, a los meses ellos comenzaron a trabajar y hoy día están todos en Chile. ¿Por qué ese reto tan grande de venir solo? ¿Está muy mala situación en Venezuela? Lo que te decía, por la situación política prefería más bien salir antes de que pudiera estar en un momento de decir puedo caer preso, el perseguimiento que me tenían desde el punto de vista político era muy fuerte, tanto que pues me seguían carros sin placa, con vidrios bien oscuros. Entonces corría peligro mi vida estar en Venezuela. Ok, pero a tal punto en que usted podría o ha regresado a Venezuela. Sí he ido a Venezuela, he ido ya pero así como bajo perfil, sin tanto de que aquí llegué o aquí estoy, porque pues tengo que cuidarlo. Haciendo una comparación o extrapolando cargos, ¿qué tan importante era su puesto allá en Venezuela como para que llegara esa influencia? Pues mira, el ministro en ese entonces, cuando yo salí, el ministro de Educación Universitaria era el yerno de Chávez, el yerno del presidente, del expresidente Chávez. Y había mucha influencia pues, de poder allí. Cuando a mí me destituyen del cargo fue un momento donde yo dije, bueno, pues no voy a cumplir con lo que ellos me dicen, pero prefiero tener mi tranquilidad, estar bien tranquilo sobre mi vida y por eso es que yo decido, mejor me voy antes de que suceda algo. Ya estando acá en Colombia, cerrando este fragmento, ¿cómo funciona la mente? ¿Qué emociones tiene el hecho de sentir ese bajón de nivel? Porque pues sin trabas se dice, fue como un retroceso a nivel profesional. ¿Qué llegaba usted y sentía en donde se estuviera quedando después de trabajar en ventas? Mira, psicológicamente siempre he dicho que eso me afectó mucho, ¿sí? O sea, de tener una buena posición, de tener mi casa, mi vehículo, llegar acá en una pieza, dormir en el piso, o sea, eso era totalmente un cambio drástico y fue difícil, pero psicológicamente yo decía, yo puedo, si yo pude salir de Venezuela, yo puedo avanzar. Y eso fue esa fuerza que tenía de seguir o de pensar que yo podía alcanzar algo mejor, es lo que hoy día me tiene acá en Colombia. Entonces, bastante interesante. Nos seguimos transportando en el ámbito académico porque al fin y al cabo es lo que usted hace actualmente, pero para eso hubo un proceso. ¿Cómo lucha usted contra esa situación emocional de ese momento? Bueno, en el 2017, ya teniendo un mes acá en Colombia, conseguí, como le decía, el empleo vendiendo jeans en Baster. Como al año y medio hubo cierre de algunos locales y pues ahí me quedé sin empleo otra vez.
y conseguí trabajo en Plaza España, en Bogotá, como bodeguero de una tienda de tenis. Y ahí estuve 1 año y medio más o menos hasta que llegó la pandemia. Era como que si tengo trabajo, no tengo en el momento. Eran cosas que yo nunca había hecho. Igual me pasó cuando llegué a los tenis, saber lo que eran los nombres de los tenis, saber toda esa parte que nunca había sido manejada por mí, fue un reto, pero lo pude asumir. Entré como bodeguero y terminé siendo el administrador de todas las tiendas de esa bodega. Después, con la cuestión de la pandemia, pues me quedo nuevamente sin empleo y era difícil cómo mantenerse acá, ¿sí? Yo estuve buscando empleo y hubo propuestas en Venezuela para poder llegar a ser el candidato a la alcaldía de mi municipio. Yo estaba sin trabajo y yo decía, me voy, me quedo, o sea, ¿qué hago? Psicológicamente afecta mucho porque es estar en un país que no es el de uno, pero que uno lo va empezando a querer y empieza a conocer la ciudad como era en Bogotá que vivía. Sin embargo, comencé a enviar hojas de vida a los municipios más cercanos a Bogotá para ver si conseguía empleo como docente, ya en mi área, porque en el 2020 comencé todo el proceso de poder tener la nacionalidad colombiana, porque soy nieto de colombiano. Sí, mi abuelo era colombiano y me tocó hacer un largo proceso para poder conseguir la nacionalidad colombiana. Y en el 2020 la obtuve, en plena pandemia obtuve la nacionalidad colombiana. Y ya con eso pues pude comenzar a enviar hojas de vida ya no como extranjero, sino como un colombiano más. Pude convalidar el título de pregrado en el 2020 y enviando esas hojas de vida me llaman del Liceo Técnico Comercial Alonso Ojeda en Funza para dictar clases de finanzas. Me intriga algo. Hay distintas problemáticas en cuanto a la migración venezolana a todas partes del mundo y obviamente acá tenemos la percepción colombiana de cómo se trató a los venezolanos. Pero más allá de la problemática vigente que es la xenofobia, existe otra que es el clasismo. Entonces usted no solo era venezolano, sino que aprendió a vivir cómo lo trataban las personas en distintas posiciones económicas. ¿Qué tan diferente es eso? Primero, de Venezuela a Colombia, y segundo, acá en Colombia, ¿qué tan diferente lo trataban de bodeguero a ahorita que le piden entrevistas? Sí, mira, es un cambio, o sea, vuelve uno se siente como estuvo antes en Venezuela. O sea, otra vez vuelve a resurgir de haber vivido toda esa etapa. Porque en el momento vendiendo gin, o sea, estábamos en plena etapa de la migración venezolana y mucha gente, un beneco, ¿sí? A mí nunca me ha molestado. Más, aparte sí, en ese tipo de trabajo. Y a mí nunca me ha molestado esa palabra porque sé el significado de la palabra beneco, pero siempre lo decían de forma despectiva, ¿sí? Sin embargo, nunca le di la importancia. Luego, cuando fui a lo de bodeguero, pues realmente fue eso como que ¿estoy haciendo o no lo estoy haciendo bien? Lo importante era hacerlo bien y hacer quedar bien a mi nacionalidad, de donde yo venía. Hoy día la diferencia, sonrío porque la diferencia es totalmente diferente. O sea, en ese momento es así, un venezolano, así el veneco, como le decían a uno allá. Ya a nivel universitario, a nivel en la parte educativa, es totalmente diferente. Y llegar a ocupar el cargo que tengo hoy día, lo lleva a uno un estatus de que algunos, porque lo he escuchado, como un venezolano, como un veneco ha llegado a la posición que tiene en un minuto. Claro, y de hecho, quitándonos de hipocresía, literalmente de eso también hace parte de lo interesante de la entrevista, ya no porque lo consideremos extraño, sino porque estadísticamente lo es. Esto es difícil, llegando desde Venezuela en el contexto geopolítico que vivimos, haber llegado ahí, y el cambio es evidente. Ahora, en autopercepción, ¿cómo fue ese cambio? Porque yo me imagino que usted se vestía distinto, se percibía a usted mismo, aunque supiera que no lo era, en ese caso como vendedor, como bodeguero. ¿Cómo cambió esa autodescripción, esa incluso autoestima, autopercepción del personaje de un vendedor a alguien que trabaja en lo académico? Mira, realmente cuando inicié toda esa etapa como vendedor, pues tenía que también tener buena imagen para las empresas a las cuales trabajé. Bueno, más que todo en la venta de jeans, porque ya en la bodega pues era totalmente, la vestimenta era diferente, era algo más deportivo. Pero sí lo lleva a uno, aunque yo soy más de andar en jeans, andar en tenis, yo soy más deportivo que andar con trajes, pero
el estilo de la vestimenta totalmente cambia. O sea, a nivel académico uno tiene que saber cómo debe andar vestido. Claro. Sí, a nivel en el centro, como te decía, en el centro de Bogotá yo puedo andar con un jean roto. A nivel de la academia yo ya no puedo andar así, porque estoy representando a una institución, porque debo representarme personalmente y representar a la universidad en la cual estoy trabajando. ¿En algún momento se la dejó de creer? ¿Se vio tanto tiempo como vendedor o como bodeguero que perdió su percepción como profesional, como administrador, como académico? No, mira, en ningún momento. Siempre tuve la percepción de que algo bueno me esperaba acá en Colombia. O sea, algo bueno, y yo seguía luchando y luchando porque, como le decía hace rato, a mis amigos que se vinieron después que yo me vine y hoy día están en Chile. Y el último que se fue a Chile me dijo, vámonos. Y yo le dije, no, porque yo voy a conseguir la nacionalidad colombiana y voy a conseguir lo que yo tanto he querido, estar en mi área. Y esta es mi área a nivel universitario, porque en Venezuela siempre trabajé en 3 universidades y siempre me he desempeñado en el área universitaria. Entonces, yo siempre tuve la visión. De hecho, hoy día me han ofrecido que me vaya a Estados Unidos, o los de Chile que me vaya a Chile, y yo tengo la percepción de que sigo trabajando acá en Colombia porque lo que viene es mucho mejor que lo que hoy tengo. Hablamos de un retroceso profesional en el momento en el que usted llega a Colombia y una dinámica emocional curiosa. ¿Cómo funciona la dinámica cuando usted llega a FUNSA, que me contaba, recibe un cargo como docente y vuelve a crecer profesionalmente en Colombia, pero aún así sigue siendo menos que lo que hacía en Venezuela? ¿Ahí qué piensa usted? Mira, siempre tuve el apoyo de todos los compañeros de clase, de profesores que trabajaban conmigo. Me decía, algo mejor le va a salir, algo mejor le va a salir. Ellos siempre me decían, porque pues conocían toda. Siempre he tenido personas que les gusta escuchar la historia. Dicen que mi historia es como si fuera una novela, de todo lo que se vivió, de todo el proceso. Y entonces, en el colegio siempre tuve ese apoyo. De hecho, de parte de la rectora, de todos mis jefes en el colegio, siempre me decía, usted está para algo más grande. Y siempre me apoyaron. Cuando yo decidí, o salió toda la postulación de Uniminuto y todas las llamadas, ellos siempre estuvieron apoyándome, a pesar de que iba a renunciar al colegio. Pero me parece interesante que la percepción es como usted va a conseguir algo mejor, aún se puede más, pero aún así yo creo que usted estaba súper agradecido del cambio al inicio. Pues sí. De hecho, o sea, el cambio ha sido 7 años que he vivido acá en Colombia. O sea, el cambio, si uno se puede mirarlo, o sea, ¿qué ha pasado en esos 7 años? Porque hoy día tengo 40 años, sí, pero 7 han sido fuera de mi tierra. Algo que yo nunca pensé, vivir fuera de mi país. Hoy día estoy acá y yo siento Colombia como si fuera mi país. Cuando usted llega a ser docente, ya cerrando este fragmento, ¿se pone feliz porque cree que va a venir algo mejor? ¿O se siente resignación a la hora de decir lo mejor que conseguí fue ser docente? ¿Se sentía feliz? No, mira, pues realmente, como te decía, en Venezuela fui docente también, pero a nivel universitario. Claro. Cuando llegué a Colombia y me dan esa primera oportunidad como profesional, para mí se está comenzando a abrir la puerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya a nivel profesional yo digo, oye, ya no voy a ir a vender, voy a enseñar, algo que venía haciendo en Venezuela. Fue un reto porque me tocó dar clases con niños de segundo grado hasta grado 11º, pero para mí fue un reto y yo lo asumí. Comenzar a trabajar con niños, a sentarse en el piso, a ayudarles a hacer manualidades, cosas que yo tampoco había hecho, y me tocó comenzarlo a hacer, y de verdad yo estoy súper agradecido con esa puerta que se abrió en el Liceo Técnico Comercial Alonso Ojeda, porque para mí siempre se lo he dicho a los dueños del colegio, y les digo, estoy agradecido de ustedes porque ustedes me abrieron la puerta profesional en Colombia. Interesantísimo. Nos falta el final y nos movemos otra vez porque nos estamos quemando. Entonces, interesante diferencia, interesante contraste de lo que vivió en Colombia. Nos encontramos en este momento en la sala de radio de la universidad acá en Zipaquirá y pues continuamos. ¿Qué sigue después de FUNSA? Bueno, después de FUNSA sigue UAT. Sí, llegué a Uniminuto el 6 de marzo, llegué a Uniminuto. ¿Cómo lo contactan o cómo se encuentra con Uniminuto? Bueno, el contacto fue por la aplicación del empleo, ¿sí? Ahí apliqué. ¿Así se llama o hablamos de LinkedIn? No, el empleo. Así se llama, Sí, ok, el empleo. No la conozco. Sí, pues allí apliqué y me llamaron para hacerme la entrevista y vine acá a Zipaquirá a comenzar el proceso de entrevista. Interesante. ¿Cómo le fue en esa primera entrevista? ¿Cómo se sintió? Pues la primera entrevista fue algo así como que
¿Será que sí? ¿Será que no? O sea, la incertidumbre porque pues yo no conocía UBAT y cuando estaba con la otra persona con la que estaba compitiendo para el cargo, la profesora me dice, yo soy de UBAT, uy, o sea, como que no conozco UBAT, Le sonó la lejos. persona sí es de UBAT. Ella me dijo que era algo retirado, sin embargo, bueno, tuve la entrevista con el señor director Camilo Caicedo. Después fue una prueba de conocimiento, después una prueba psicotécnica, fueron varios días en pruebas hasta que me llamaron y me dijeron que había sido seleccionado. Me faltó algo que quiero retomar. ¿Usted cuando trabajó en Funza, vivió en Funza o seguía viviendo en Bogotá? El primer año, trabajé 2 años, casi 2 años y medio en Fulsa. El primer año vivía en Bogotá. Viajaba todos los días, pero de verdad que fue un viaje, o sea, todos los días, pues tenía que salir de mi casa a las 4 de la mañana para poder estar a las 6:30 en Funza. Y ya salía a las 4 de la tarde, volver, llegaba a las 7, 8 de la noche a la casa, volver a madrugar para el otro día venir a dar clase a Funza. Y viví ese primer año y el segundo año ya me mudé para Funza. ¿Podemos hablar de sueldos? Más o menos, ¿usted cuánto estaba ganando si no lo quiere decir directamente, una comparación o algo en Venezuela? Pues realmente, mira, no recuerdo hoy día, o sea, el monto, sé que, o sea, lo llevo a salarios mínimos de Venezuela. Ganaba entre las 2 universidades para las cuales trabajaba, ganaba alrededor de 10 salarios mínimos. ¿Es similar el salario mínimo de ese momento al de Colombia actualmente? No. ¿Es más o es menos? De ese entonces con el que estoy ganando Sí. ahorita, menos. Ok, es menos. Después, más o menos, ¿cuánto empieza ganando acá en su primer trabajo en Bogotá? El de los jeans. El de los jeans comencé ganando 28,000 pesos diarios. Impresionante, nada mejor dicho. Sí, eran 28,000, pero comparado con el salario que estaba en Venezuela en ese momento, era bastante. O sea, yo podía Claro. enviarle a mi mamá, a mi papá, podía enviar a Venezuela. Sí, impresionante, 28.000 me parece. Ni yo cuando trabajé en ventas. Después, ¿qué tanto sube en Funza? Subió un poquito más del salario mínimo. Es un colegio pequeño. Sí. El salario pues era un poquito más del salario mínimo. Entonces pues tampoco era un avance muy significativo con respecto a un salario mínimo. Pero como le decía hace rato, para mí era abrirme las puertas desde el punto de vista profesional y eso era para mí mucho más. Y es más que 28.000 al día. Sí. Ok, listo, interesante. Ya retomamos eso porque me gusta ver la evolución. Listo, ya vivía en Funza. ¿Usted le dan el trabajo de una decidirse a vivir a Guaté? Sí, de hecho fue una de las preguntas que me hicieron en la entrevista. ¿Cómo haría si es seleccionado? ¿Cómo haría? De mudarme a Guaté. Siempre estoy dispuesto a mudarme, o sea, donde esté la oferta laboral, pues estar allí porque eso significa o se traduce en calidad de vida. Claro, y si se mudó de país ya era lo de menos, la verdad. Sí. Ok, ¿en qué momento se entera usted que le dieron el puesto? Me llamaron después de todo el proceso de entrevista, duró todo el proceso como 15 días y a los 15 días pues me llamaron y me dijeron que había sido seleccionado. Ok, interesante. ¿Cómo reacciona? ¿Qué es lo primero que hace? Pues contento porque era lo que yo andaba buscando. Yo siempre he dicho que andaba buscando era ingresar a una universidad. El año pasado tuve una entrevista en la Universidad de La Salle para ser docente en la sede de Mosquera y pasé todo el proceso, todo el periodo y me dijeron, sí, usted está seleccionado. Antes del 15 de julio, eso fue el año pasado, antes del 15 de julio va a firmar contrato. Y como los primeros días del mes de julio me dicen, profe, lo llamo para decirle que no nos aprobaron el recurso que estábamos esperando, por lo tanto no vamos a poderle hacer ingreso. Entonces ya con un minuto, pues estaba así como a la expectativa de que me dijeron sí, pero hasta que yo no firmara el contrato, yo no digo, bueno, sí, ya ingresé a una universidad, que era lo que yo siempre había anhelado acá en Colombia. ¿Cuánto lleva como coordinador en UAT? Estoy desde el mes de marzo, tengo aproximadamente 9 meses en el cargo. Y al punto de hoy, que ya casi va para el año, ¿se sigue sintiendo agradecido? ¿Ya va por algo más? ¿Cómo fue el cambio esta vez emocional? No, pues mira, agradecido estoy con las puertas que me abrió Uniminuto, de verdad. Todo el acompañamiento que he tenido desde acá de Zipaquirá, porque siempre fue un apoyo. Bueno, comencé el día 1 con una inducción en Bogotá, luego en Zipaquirá, hasta que llegué a Ubaté. Pero realmente estoy súper agradecido por las puertas que me abrió Uniminuto. El cambio ha sido enorme. O sea, en Funza pues daba clase y le dije, fue una buena oportunidad.
hoy día en un minuto digo, es otra nueva oportunidad que tengo y muy buena la que estoy viviendo. A día de hoy, teniendo en cuenta las propuestas que le llegaron desde Venezuela durante su trayectoria acá en Colombia, ¿se siente tentado a volver a ostentar uno de esos cargos que tenía allá? ¿O se siente cómodo y quiere establecerse más acá, quiere quedarse con el puesto de coordinador? Mira, yo siempre soy de los que miro y veo más allá. O sea, yo quiero avanzar. O sea, hoy estoy como coordinador del centro universitario de Uniminuto UAT. La idea es poder seguir ascendiendo, poder seguir avanzando. Pero si se llega a dar la oportunidad en Venezuela de volver otra vez, yo ahorita estoy terminando, si Dios quiere, en febrero o marzo es mi grado como doctor en educación. La idea es poder, si se abren las oportunidades en Venezuela y se da una oportunidad de regresar a ocupar un cargo, yo me iría a Venezuela. ¿Cómo está actualmente la cuestión política y de seguridad? No, eso está todavía difícil. De hecho, ahorita con todo el proceso, el año que viene hay elecciones presidenciales. Ahí tenemos a María Corina Machado, que recién ganó las elecciones de primaria con un 92% de apoyo, pero está inhabilitada. Entonces es una situación que se está viviendo, que el país no sabe todavía si ella va a ser la candidata o no va a ser. Y usted, hablando de todo un poco, ¿considera que sí es posible que haya un nuevo mandatario en Venezuela o que se va a mantener así? Yo siempre he apoyado los procesos electorales. El del 2018, yo creo que si todo el pueblo de Venezuela hubiese salido a votar, hoy día tuviéramos un presidente diferente al que tenemos. ¿Y cómo cree que va a reaccionar el actual gobierno respecto a nuevas elecciones? Pues ellos manejan todos los poderes. Una de las cosas que yo he criticado de la oposición es que mandó a abstenerse, a no salir a votar cuando se eligió la Asamblea Nacional de Venezuela, y la Asamblea Nacional es quien nombra los otros poderes del Estado. La oposición mandó a no votar, pero resulta que la Asamblea Nacional es quien elige al poder electoral. Entonces, como no salió a votar la oposición, solamente salieron a votar la mayoría de los del gobierno, ellos mismos montaron el poder electoral. Hoy día tenemos que ir contra un poder electoral que es del mismo gobierno. Entonces, había que salir a votar en la Asamblea Nacional para que pudiéramos nombrar el poder electoral que fuera imparcial. ¿El pueblo venezolano confía aún en la democracia? ¿No tienen miedo a una total dictadura? Mira, creo que el pueblo venezolano venía como decayendo sobre que tenía que haber una invasión en el país. Sin embargo, yo siempre he sido defensor de la parte electoral, y hoy día, con el apoyo que ha tenido María Corina Machado, tiene ese nuevo renacer para que el pueblo venezolano crea nuevamente en la salida electoral. Ok, retomando una parte interesante sobre política internacional, retomando y finalizando, ¿cuáles son sus expectativas a futuro? ¿Qué es lo que quiere tanto acá en Colombia como si surgiera una nueva oportunidad en Venezuela? ¿Cuáles serían las conclusiones de su vida en este momento? Si su vida fuera una exposición, ¿qué tiene por agradecer? ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes? Mira, como le he dicho en el transcurso de este momento, estoy agradecido con Colombia, ¿sí? Porque Colombia me abrió esas puertas, aunque me han tocado o he tenido la tentación de irme a otros países, he creído siempre en Colombia. He creído en que Colombia es el territorio en el que yo puedo seguir avanzando. Bien sea Venezuela o bien sea Colombia, siempre he creído en los dos países, y mi expectativa realmente es que yo puedo seguir avanzando, bien sea acá o en Venezuela. Pasando a la parte ya institucional, que no tocamos demasiado, porque lo verdaderamente interesante en esta ocasión era su vida, dejarle este último espacio para que invite a todas las personas que nos oyen, chicos, jóvenes, a ser parte de Uniminuto, que el día de hoy estamos agradecidos, nos prestó sus espacios, nos prestó sus experiencias, y pues ya como coordinador del sectorial UAT, pues a que los invite a que sean parte de. Sí, siempre ha sido nuestro apoyo, en mi caso como coordinador del centro universitario, más en la parte administrativa y tanto en la parte académica, es invitar a toda la provincia de UAT, todas las personas, todos los muchachos que se van graduando ahorita de bachiller, que puedan hacer parte de esta gran familia Uniminuto, porque no es solamente, como siempre lo he dicho, no es solamente venir a estudiar en la universidad, sino que después, cuando son egresados, siguen siendo parte de la familia, ¿sí? Siguen siendo parte de Uniminuto. En UAT tenemos Administración Financiera y Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo,
Y aparte de ello, tenemos 31 programas 100% virtuales, entre ellos pregrados, especializaciones, maestría, en las cuales nosotros desde UBATE ya estamos ofertando. Entonces, invito a todo aquel que quiera ser parte de la familia Uniminuto que pueda estudiar porque tiene grandes beneficios ser parte de la familia Uniminuto. Cerremos acá ya con su despedida y pues me parece importante, usted ha trabajado tanto en el aspecto académico con distintas universidades en 2 países, que me comente lo que usted considera la principal fortaleza de Uniminuto, la universidad más grande del mundo en cuanto a sedes, y también resaltable por sus valores laicos. Entonces esas principales fortalezas y ya pues la despedida. Bien, mira, creo que yo en Venezuela trabajé en universidades públicas, ¿sí? Esto es una universidad privada, pero yo siento esa conexión con toda una sociedad, con toda una población, que no es solamente que está buscando solamente la parte financiera, sino que es una universidad más social. Es una universidad que se enfoca en ayudar al prójimo, en ayudar lo que realmente es la esencia del ser humano. Y yo creo que el fundador de esta universidad, el padre Rafael García Herrero, nos hablaba siempre de que debemos servir. Hoy día ya terminé Cátedra Minuto de Dios y créanme que hay unas cosas que me quedaron ahí pendiente no, como que me resaltaron más en el aspecto de la vivencia del padre Rafael García Herrero, que viendo toda la historia de él, pues el padre Rafael García estuvo en mi estado, estuvo en Mérida, Venezuela, y una de las cosas que él decía de todo lo que vivió, decía que en la vida profesional, en la vida personal, hay quienes te van a aplaudir, pero también hay tus detractores, tienes detractores. Y él decía algo que me llamó también la atención, es que con los limones voy a hacer es una limonada. Y realmente eso me quedó de aprendizaje en Cátedra Minuto de Dios, y creo que la universidad está enfocada en ayudar en siempre en la parte social de toda una población. Dicho muy famoso haciendo referencia a los limones como cosas agrias que nos da la vida que podemos convertir en dulces. Ulises, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Ustedes, queridos televidentes, esperamos hayan disfrutado esta historia de vida tan interesante, una historia de superación, una historia de resiliencia que también lo enseña la universidad. Y pues nada, quédense porque la próxima semana tendremos un nuevo invitado igual de interesante. Muchísimas gracias. Gracias y nos vemos. Gracias.